Hoy en el Telediario queremos analizar la factura económica que está teniendo este conflicto, la guerra en Ucrania, para los ciudadanos. Se suma una situación de inflación que ya existía con altos precios de energía. Hoy esos precios se mantienen estables, el petróleo por debajo de los $110 y el gas en 118 euros el megavatio hora. Hace una semana, en plena escalada de la tensión, del conflicto, marcaban récords. Esto ha provocado que veamos máximos también en los combustibles. Hemos buscado la opinión de los expertos para ver cómo se puede hacer frente a esta subida. ¿Qué medidas se pueden tomar para frenar la subida? Es importante conocer qué es ese precio, y ese precio se compone de un 35% de materia prima y un 15% de distribución. El otro 50% son impuestos, con lo cual parece bastante evidente que donde tenemos que atacar es a esos impuestos, reducir esos impuestos, conseguir beneficios fiscales. Componentes que forman el precio final de los consumidores establecen una estructura un tanto rígida para establecer limitaciones en cuanto a la reducción de los precios al consumidor final. Eso no significa que se puedan adoptar otro tipo de medidas complementarias según el colectivo de los consumidores afectados. ¿Se podría poner un tope al precio? No se puede poner un tope precisamente por dos motivos. Uno, porque es un mercado internacional y es un mercado liberalizado. Lo que sí podemos hacer es estar muy vigilantes a través de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de que no haya concertación de precios. Es un mercado completamente liberalizado, con lo cual establecer precios tope no parece que sea un instrumento de la misma manera que se pueda introducir en otros mercados más regulados como el de la luz y el gas. ¿Hasta cuándo vamos a ver estos precios tan elevados? Pues hasta que baje el petróleo. El petróleo se encuentra en un momento en el que hay oferta y demanda y hay un desequilibrio pues bestial, esa es la realidad. Cuando eso lo consigamos mitigar, volveremos a unos precios razonables. A corto plazo no va a ocurrir. Dependerá de cómo se desarrolle el conflicto y también de las decisiones que surjan en el entorno de la OPEP de introducir una mayor cantidad de producto en el mercado. ¿A cuánto podríamos llegar a ver el precio de la gasolina? Es difícil de predecir, pero en el peor de los escenarios incluso se puede multiplicar por 2. A 4 no, pero a lo mejor a 3,5 sí. Llegar a alcanzar incluso los $200 el barril. De todas las consecuencias que pueden derivarse del conflicto del Próximo Oriente, aquella que más preocupa al hombre de la calle es la de un dramático corte de los abastecimientos de petróleo procedentes. Preocupaba entonces con el estallido de la guerra entre Israel y Egipto y preocupa ahora. De momento el suministro no corre peligro, pero igual que sucedió en esa crisis del petróleo del 73, el crudo está en el centro de las sanciones y los precios por las nubes. Las medidas que España tomó hace casi medio siglo son inimaginables para los expertos hoy. Hemos aprendido una cosa fundamentalmente. No podemos hacer lo que se hizo en 1973. Se optó por no trasladar costes a precios, porque el Estado asumiera la mayor parte del coste de la factura que nos venía del petróleo. Y eso provocó una contención de precios artificial y una merma para las arcas públicas insostenible. Rafael lleva décadas estudiando historia económica y cree que ahora no volveremos a ver medidas restrictivas. Banderín amarillo en una gasolinera solo pueden repostar profesionales. Banderín rojo no puede repostar nadie. Esto se llegó a hacer en el 73 en Estados Unidos. Es impensable que pase ahora este tipo de racionamiento. En el 73 se tomaron algunas medidas un poco alocadas. Veremos precios muy altos, tanto en gasolinas como en gas. Desabastecimiento de gasolinas y petróleos, no. No ha habido guerra en la que el petróleo no haya tenido un papel importante. De la mano de la batalla siempre llega la inflación. Sucedió también con el conflicto entre Irán e Irak en los 80 o con Afganistán. Pero en tiempos de guerra también hemos visto oportunidades para el desarrollo de infraestructuras y nuevas fuentes energéticas. ¿Volverá a pasar? En la medida que los países europeos dependamos mucho menos de las energías fósiles que no tenemos, creo que será mucho más positivo. Y esa debería ser la lección que sacáramos de esta crisis, acelerar la transición energética. Si en tiempos pasados hubo guerras que impulsaron tecnologías que reducían el consumo de hidrocarburos, Europa busca ahora dar el paso definitivo con las renovables y hacer girar su economía lejos de la órbita rusa. Con los precios de las energías disparados, muchas empresas están teniendo problemas para pagar los costes. Siderúrgicas como Megasa o ArcelorMittal han tenido que parar y las que siguen operando buscan fórmulas para afrontar la crisis.
Acerinox hace frente a la crisis dando orden de no comprar materias primas como el níquel, el metal que utilizan para fabricar su acero, y es que buena parte de este níquel procedía de Rusia y su precio se ha disparado. Por el momento van a continuar fabricando con las reservas que poseen. Lo que sí están haciendo es comprar más materias primas a proveedores de otros países, como por ejemplo Glencore. El grupo de acero inoxidable ya ha paralizado una de las 3 actividades que realizan aquí en su fábrica de Los Barrios, en Cádiz. Además, también han lanzado un ERTE progresivo que afectará a 1.800 trabajadores. También las empresas de azulejos toman medidas por el alto coste de la energía. Pamesa, por ejemplo, aplicará una tasa a sus productos para compensar la subida del gas. Una tasa que se aplicará a partir del 1 de abril, que será temporal y que se regulará en función de cómo evolucione el precio medio del gas de cada mes. La empresa asegura que es la solución para evitar expedientes de regulación de empleo. Desde la patronal del sector explican que más compañías cerámicas estudian medidas similares. España mira hacia las existencias de grano en América. Bruselas ha autorizado excepcionalmente importar maíz de Argentina y Brasil, aunque superen el límite de residuos en plaguicidas. Materias primas que podrían llegar por barco antes de un mes y rebajar la incertidumbre del abastecimiento, que está tensando las lonjas agropecuarias, mientras cada semana baten récord las cotizaciones de maíz, cebada y trigo. Subidas en torno a un 25 o un 30% de un miércoles a otro miércoles es algo totalmente inaudito provocado por la invasión de Ucrania. Encarecimientos por falta de disponibilidad y especulación. Nos cuentan que también disparan el precio de alternativas como colza y soja, todos ingredientes para elaborar piensos cada vez más caros. Un pienso que hoy vale alrededor de 390, el mes de abril se le tenga que repercutir al ganadero alrededor casi de 500 euros. Para una granja de terneros de cebo, el pienso supone el 70% del coste de engorde de un animal. Estamos invirtiendo un 30 o un 40% más. Si un ternero antes nos costaba alimentarlo, por ejemplo, 700 euros, ahora nos cuesta 1.200 euros. Lo que vamos a hacer todos es reducir cabaña. La gente tiene que saber que durante aproximadamente entre medio año y 6 y 10 meses, carne habrá. Después ya veremos. Un pienso prohibitivo que se suma a costes también disparados en electricidad y gasoil agrícola. La única forma de que no perdamos dinero es que repercutamos el incremento de los costes de producción en el precio de venta de nuestros productos. Va a haber un aumento del precio de la alimentación de los alimentos de primera necesidad, tanto leche como cereales, como carne también. Si algo se teme en Europa es que pueda llegar a faltar también suministro de gas. Más del 40% procede de Rusia. Esa dependencia ha hecho resurgir el proyecto de gasoducto MidCat, un proyecto hispano-francés que podría canalizar desde España hasta el centro de Europa gas argelino y gas natural licuado. La guerra en Ucrania y la dependencia europea del gas ruso ha hecho desempolvar un proyecto que las autoridades regulatorias dieron carpetazo hace relativamente poco, en 2019. Nos encontramos en el lugar donde a día de hoy termina el MidCat, en la comarca de la Selva, en Girona. Bajo este pasillo verde que ven entre los árboles pasan los últimos metros de gasoducto que justo concluye aquí, en este punto. Y desde aquí, en caso de reanudarse, saldría el nuevo gasoducto hacia Figueras primero y luego la frontera francesa. 107 kilómetros de conducto y 152 millones de euros de inversión. A partir de ahí quedarían otros 120 de gasoducto, ya en Francia, a razón de 290 millones de euros. Y para hablar sobre la viabilidad de este proyecto del MidCat, estamos con Juan Puertas, representante del Colegio de Ingenieros de Cataluña. Juan, ¿es viable este proyecto? ¿Se puede realizar a día de hoy? ¿Se podría reactivar? Por supuesto, se podría reactivar. Este proyecto quedó interrumpido en el año 2012 porque no hubo interés por parte de los comerciantes franceses para adquirir gas español, pero ahora, como se ha demostrado su interés geopolítico, el gasoducto tendría cierta relevancia para llevar gas del sur de Europa a Centro Europa. ¿Cuánto tiempo conllevaría, digamos, volver a poner este proyecto encima de la mesa y luego ejecutarlo, construirlo? El tramo español está prácticamente ultimado porque en su momento se expropiaron los terrenos, se hizo el proyecto, sería únicamente ejecutar la obra, que sería relativamente rápido. Luego habrá que hacer un proyecto medioambiental del tramo francés, analizar el trazado, supongo que requerirá 2 o 3 años porque elaborar todo el proyecto, expropiar terrenos
y hacer la construcción. Pero, don Juan, en España ya hay dos gasoductos que comunican con Francia. Hay uno que va por Navarra, otro por País Vasco, y además la Comisión Europea, en el informe que encargó, ponía un poco el foco en el alto coste que tendría el MidCat. ¿No habría una alternativa, digamos, de aumentar la capacidad de los otros dos gasoductos que ya están en pleno funcionamiento? No, la verdad es que es imposible. Está pensado para intercambiar gas entre Euskadi y Navarra y el sur de Francia, no para llevar gas a Centro Europa. ¿Hasta qué punto el MidCat podría ayudar a reducir esa dependencia del gas ruso por parte de Europa? Rediseñado, con estaciones de compresión y con la ayuda de la planta de GNL de Marsella, podía llegar a dar la cuarta parte, suministrar la cuarta parte de la demanda de Alemania. En 2017, el informe encargado por la Comisión Europea advertía de que su impacto en el suministro a Europa sería muy limitado y de que iría en contra de la apuesta por las energías renovables. Ante este aumento de precios, Europa se plantea alternativas para asegurar el suministro de cereales y ser autosuficientes en el futuro. Los agricultores proponen suspender el barbecho de la tierra al que obliga la ley y abrir la mano con los fertilizantes. Para hacerlo necesitan autorización. En esta parcela de José Luis no hay nada sembrado, está en barbecho para cumplir las normas y poder recibir así las ayudas agrícolas europeas. El año pasado había trigo, entonces este año lo hemos dejado de barbecho y para el año que viene sembraremos cereal, cebada, trigo, avena. Se hace para que la tierra recupere los nutrientes. Hasta octubre no podrá cultivarse, pero debe limpiarla de hierbas y eso tiene un coste. Hay que volverla a labrar para mantenerla limpia de hierbas y de todo. Porque si no, si llegamos a tener una inspección podemos tener penalización y encima hay que moverlo con tractores, con gasóleo. Ahora reclaman modificar esas normas para sembrar girasol. ¿Y aquí cuánto podría sacar de girasol? Aunque no tengas, has dicho, no puedo... Bueno, pues mira, eso es, te puedo decir que las medias pueden estar pues entre 800 y 1.200 kilos. Dicen que si cultivaran el 5% que les obligan a dejar en barbecho, se podría compensar parte de lo que llegaba desde Ucrania y también dar un respiro a los productores de aquí. Aportar a la explotación un dinero que ahora va a ser un gasto y según está todo, pues... El dinero que va a venir bien. Pues teníamos que intentar acortar gastos e intentar producir. Esta tierra está en barbecho, igual que están en Castilla y León más de 500.000 de hectáreas. Se calcula que en todo el país puede haber en esa situación casi 3 millones de hectáreas. Para plantarlas con girasol, avisan, Bruselas debe autorizarles ya. No pueden decirnos el 15 de mayo, podéis sembrarlo. El suelo y el clima no te lo va a dar. Tiene que ser todo en su tiempo. Y su tiempo es ahora, a mediados de abril, a arrancar a sembrar. O por lo menos ya tener la idea cierta de lo que se puede hacer. Creen que el barbecho no sería necesario si les dejan usar más fertilizantes, muy limitados por su impacto medioambiental. Dicen que con ellos bastaría con rotar cultivos, eso si el clima lo permite, porque ahora mismo la sequía ya hace imposible cosechar maíz en muchas zonas del país. A Rusia y a Ucrania se les considera el granero de Europa y casi del mundo. Entre los dos países producen el 19% de la cebada, el 14% del trigo y el 4% del maíz y la mitad del aceite de girasol del mundo. El conflicto deja fuera del mercado toda esa cantidad de alimentos. Para analizar el impacto vamos a hablar en directo con Máximo Torero, es economista jefe de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación. Gracias por estar en directo con nosotros. Un placer. Con esta situación, señor Torero, ¿hay riesgo de desabastecimiento de alimentos en el mundo? Estamos hablando de cereales, pero también de carne, como veíamos. Mire, lo que está pasando es que 1/3 de la producción de las exportaciones mundiales vienen de Ucrania y de la Federación Rusa. Pero de ese tercio tenemos 7 millones de toneladas métricas de trigo que faltan por exportar y 12 millones de toneladas métricas de maíz. Ahora, esto puede generar una pequeña escasez en el mercado mundial, pero hay países que podrían cubrir esas exportaciones. Por ejemplo, India ha incrementado sus exportaciones en 7 millones de toneladas métricas de trigo, lo que resolvería el problema del trigo, y Brasil, Estados Unidos, Argentina podrían cubrirlo del maíz. Entonces el mercado está estrecho, pero hay posibilidades de que se pueda cubrir. Lo más importante ahorita es lo que pasaría en la siguiente cosecha. Si es que el conflicto se alarga, no tendríamos producción para el siguiente año y ahí sería mucho más complejo. Veíamos, señor Torero, las consecuencias que podría tener en un sitio como España, como Europa, aumento de precios, menos disponibilidad de algunos productos, pero ¿qué pasa en países en vías de desarrollo? ¿Puede haber conflictos sociales graves en determinados países por la falta de grano, precisamente? Es lo que se busca evitar, ¿no? Los principales importadores de estos países y los más vulnerables son los del África del Norte, ¿no? Pero por el mismo motivo de lo que pasó en la crisis anterior alimentaria,
países como Egipto no se van a arriesgar a no tener alimentos. Tienen reservas ahorita, pueden soportar por unos meses, pero ya están buscando alternativas de compra, están tratando de hacer contratos con Argentina y con otros países porque ellos son totalmente inelásticos, porque quieren evitar cualquier posible conflicto. Pero sí es cierto de que si no se logra solucionar el conflicto de manera rápida, si llegamos al mes de abril o mayo, sí se perdería el proceso de plantar para la siguiente cosecha y eso sí podría poner a los países más pobres en una situación extrema. Alrededor de 50 países dependen de las importaciones en un 30% de estos países, de estos dos países, y 30 países dependen más del 50%. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la situación es bastante vulnerable y por supuesto los países más pobres van a ser los más afectados. Máximo Torero, economista jefe de la FAO, gracias por ese análisis desde Roma. La subida de los precios, que ya ocurría antes del inicio de la guerra y que se ha agudizado ahora, está afectando ya a las familias. Más inflación supone menos gasto, menos capacidad también de ahorro y eso se podría traducir en un menor crecimiento económico. Alberto, ¿cómo notas ya los efectos de la guerra en tu bolsillo? Son facturas de hasta 500 euros mensuales. El horno hemos dejado casi de utilizarlo. Intentamos cocinar en horas valle. Hemos intentado prescindir de secadora, de lavavajillas. Alberto ha buscado un segundo trabajo para poder hacer frente a los gastos. Empezar a ingresar un poco más y llegar un poco más desahogado, si se llega, ¿no? Me quito horas de sueño, es que es la manera de intentar tener un ingreso extra y un futuro mejor. Y se puede hacer un colchoncito poquito a poco. Es lo que ocurre en situaciones de crisis e incertidumbre. Nos ponemos en un modo ahorro y un modo de previsión. Entonces, las personas de renta media y baja, lo primero que van a hacer es quitar cualquier tipo de exceso. Puede ser el caso del automóvil, la vivienda o cualquiera otro que no sea imprescindible para su día a día. No, las vacaciones no, si no, pues no tenemos casi para comer, ¿cómo no vamos a ir de vacaciones? Todo se hace cada vez más difícil con la incesante subida de los precios. A cada producto que compras en el supermercado le han incrementado pues 5, 10 céntimos, 15 céntimos. Un hijo que coge coche también, la gasolina está que no hay quien la toque. Vivo angustiada ahora mismo. Las familias consumen menos e intentan ahorrar de cara a un futuro que ven cada vez más incierto. Esto repercute directamente en las empresas que ingresan menos y con los elevados costes de producción algunas ya se están planteando recortes en la plantilla. La figura del ERTE va a volver a tener una importancia significativa, en torno a 350, 400.000 trabajadores de manera permanente en ERTE. Es lo que teme Ana. Mis jefes están un poco inquietos, no sé si volveremos a ERTE o lo que pasará. Ahorramos poco, la verdad, porque no se puede. No sé lo que podremos aguantar. Nos estamos planteando ya si este año nos podremos ir de vacaciones o no. Nosotros queremos ahorrar, consumimos menos, entonces también las empresas ingresan menos, pagan menos impuestos. Todo un círculo que se retroalimenta y que afectará al crecimiento económico. También hay precaución en los mercados. Nos acompaña en plató Judith García, responsable de información bursátil en Televisión Española. Hola Judith, ¿qué tipo de valores están viendo más afectados? Pues en medio de este sub y baja que estamos viendo, los valores más afectados son los valores de ocio, de turismo, transportes o incluso aerolíneas que desde un primer momento han visto cómo han tenido que suspender los vuelos que se aproximan a la zona con el conflicto. Por ejemplo, tenemos a IAG, la matriz de Iberia, que lleva en lo que llamamos de mes una pérdida de un 9%. Luego están los bancos, entre los más perjudicados también, que se ven afectados por esas sanciones impuestas a Rusia. Además, ven como ese escenario de subida de tipos que barajaban a principios de año se aleja con el estallido de la guerra. Sabadell o Santander han llegado a perder más de un 7% en tan solo una sesión. Y luego está el sector textil. Nos fijamos en este sentido en Inditex, que ha tenido que cerrar 500 tiendas en Rusia. Esto se ha dejado notar en su cotización, sobre todo la primera semana, con pérdidas acumuladas que rondan el 20%, aunque estos días ya sus títulos se recuperan con fuerza, Carlos. Hay también ganadores, vemos grandes subidas, Judith, por ejemplo, entre las renovables. Sí, las renovables que en la bolsa española, en 2 semanas han llegado a revalorizarse hasta un 24%, y es que se reabre ese debate de la dependencia energética en Europa y las energías limpias son consideradas una alternativa. En este sentido, Solaria se ha llegado a revalorizar en el IBEX 35 más de un 40% en estas 2 semanas. Luego tenemos además pues petroleras, eléctricas y gasistas que suben en bolsa debido a que los precios están en su nivel más alto de los últimos años. Y más allá de las bolsas, el dinero se refugia en los activos considerados refugio. Estos son el oro, el dólar y los bonos.